Bienvenidos en este episodio de Luz para Hoy. El tema que tenemos enfrente de nosotros el día de hoy es sobre la muerte del Papa. Curiosamente, en todos los lugares ahorita por su muerte están las redes sociales sumamente enfocadas en su muerte y conspiraciones de los últimos días. Como muchos saben, están circulando videos sobre los profecías de Nostradamus y que él había profetizado sobre un día que un papa negro iba a salir y después de esto el fin. Ahora hay muchas controversias en cuanto a esto, ya que muchos identificaban al Papa Francisco como el Papa negro, ya que él era jesuita y siendo jesuita su vestidura era negra. Muchos identifican el Papa Negro como un Papa malévolo que existe detrás del Papa legítimo. Pero como sea la forma que alguien quiera interpretar lo del Papa, en realidad yo estaría de acuerdo que el Papa y la Iglesia Católica tiene mucho que ver con los tiempos finales. Y ahorita vamos a llegar a eso. La Biblia está llena de señales y ya que estamos en el tema del Papa, es muy importante tener un contexto de lo que es la Iglesia Católica y lo que son los tiempos finales. Ahora, no estoy tratando de atacar directamente a católicos, aunque creo que bíblicamente es imposible reconciliar la Biblia con muchas de las posiciones católicas, especialmente en cuanto a la salvación, a lo que es la Iglesia. No hay una forma de reconciliar. Sin embargo, ojalá que por medio de este estudio, para muchos que a lo mejor sean católicos, sean estimulados a escudriñar las Escrituras y poder llegar a Cristo y poder ser salvos, porque nunca se encontrará la salvación en un sistema de obras. Pero llegando otra vez al tema del Papa, curiosamente, mientras que muchos están haciendo un enfoque obsesionado sobre el Papa y los últimos tiempos, nomás les hablo sobre la relación que tiene la Iglesia Católica y los últimos tiempos, porque de que hay una conexión, sí lo hay. No creo que se pueda argumentar que el Papa tiene que ser negro, ya que nosotros como cristianos rechazamos a Nostradamus y sus profecías, porque somos cristianos. Y como cristianos, la única profecía que nosotros abrazamos es la Biblia, el canon de las Escrituras de los 66 libros. Toda profecía que viene por fuera, nosotros lo consideramos ya como tipo brujería o tipo así. Así que este podcast no es ni para confirmar que Nostradamus sí profetizó y que se debe de validar sus profecías. A lo contrario, no tiene nada que ver el color de la piel del Papa o si es negro o africano, ya se está estipulando si va a ser uno que es mexicano, ya que de todas maneras todo el papado y toda la Iglesia Católica es corrupta, desde sus simientes, desde sus raíces. Y entonces cuando vamos a la Biblia, lo que sí quisiera establecer es que la Biblia nos da bastantes señales sobre los últimos tiempos y es así como llegamos a varias conclusiones de saber cómo aplicar las Escrituras. Entonces, nomás les leo partes de las porciones de las Escrituras y comenzamos a desarrollar un poco el tema de los últimos tiempos. Por ejemplo, allá en Mateo capítulo 24, comenzando desde el versículo 3, la Biblia nos dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es muy importante conocer los tiempos, especialmente en relación a los tiempos finales. El mundo cometió un primer error al no conocer las señales de su primer venida, y es por eso que muchos judíos se perdieron el nacimiento y nadie lo estaba buscando. Y se pueden cometer grandes errores al no detectar las señales. Ahora, deja nomás pauso, nadie en este mundo puede predecir la segunda venida de Jesucristo. Han visto muchos locos en la historia que han tratado de poner fechas a la segunda venida de Jesús y obviamente han fallado. Para no ir muy lejos, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, cada secta que ha existido ha tratado de predecir cuándo es que va a venir Jesucristo y hasta ponen fechas. En el 2001 creo que había uno de California que se había dicho en octubre y el día y la hora. Y nada de esto, nomás para poder anunciarles, vamos a pretender que conocemos nosotros el día de hoy. Lo que la Biblia sí nos da son señales. Y las señales son muy importantes conocer porque imagínense que van manejando hacia una ciudad y entre más lejos estés de la ciudad, menos señales o señalamientos existen acerca de la ciudad. Ya a cierto kilometraje aparece una señal, pero a medida que te vas acercando a la ciudad, si ustedes ponen atención a las orillas de la carretera, comienzan a ver anuncios de restaurantes, de hoteles y todo lo demás, porque a medida que te vas acercando a la ciudad, más señalamientos comienzan a existir acerca del destino final que estás buscando. De la misma forma, en cuanto a la segunda venida de Jesucristo, hay señales que a lo mejor al fin de toda la historia del cristianismo aparecen ciertas señales, pero a medida que nos vamos acercando a su segunda venida, las señales comienzan a aparecer más frecuentes. Ahora, con esto dicho, muchas veces se ha cometido el error que el fin del mundo va a suceder cada 10 años o algo así. Gente ya está bien preocupada que el fin del mundo viene. Mientras que yo no creo que debemos de vivir en temor, especialmente para los que son salvos. No hay nada que temer si se acaba el mundo. O mejor dicho, no es que se acabe el mundo, que venga el rapto y luego comienza los 7 años de tribulación. Para los salvos no hay nada de qué preocuparnos. A lo contrario, la Biblia dice que debemos no vivir en asusto, debemos de vivir preparados. Entre más se acerca el tiempo, más diligencia debemos de tener tú y yo para servir a Cristo, ya que vemos que el tiempo se acerca. Sin embargo, me preocupa muchas veces cristianos que se asustan como que si no tuvieran a un Dios personal. Y deja pausar, a lo mejor estás escuchando eso y no eres una persona salva. Es muy importante que se arrepienta de su pecado y reconozca a Cristo como su única forma de salvación. Él murió en la cruz para poder pagar la penalidad de nuestro pecado. Y es cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y vamos a Cristo y le pedimos que nos salve, que la Biblia nos dice que entonces podemos recibir salvación de Jesús. La salvación no se encuentra en una iglesia, no se encuentra en buenas obras, no se encuentra en el bautismo, se encuentra en Jesucristo. Él es el único que puede salvar. Si acaso usted no tiene la certeza de su salvación, eso sería lo más importante conocer que conocer el libro de Apocalipsis o conocer profecía. Hay muchas personas inconversas hoy que les fascina estudiar los temas teológicos porque de una forma u otra esto suaviza su conciencia de su necesidad de salvación. Pero lo más importante que usted necesita, si no es una persona salva, es la salvación de Jesucristo. Pero regresando al tema de los últimos días, uno como cristiano no debe de vivir con el temor de que a lo mejor ya se aproximan las fechas, no si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Las advertencias de temor deben de existir sobre aquellos que no le conocen como Salvador. Entonces, al ver las señales de los últimos tiempos, voy a decir que tenemos que alejarnos de todo sensacionalismo que pueda existir,
Tenemos que ver las escrituras por lo que son, así como ahorita que muere el Papa. Todo mundo comienza a sacar cosas sensacionalistas. No que Nostradamus dijo eso, a nosotros no nos importa lo que dijo Nostradamus. No que ahora esas otras personas están diciendo esto. Nosotros vemos la Biblia como la única autoridad. Así que mientras que rechazamos todas conspiraciones, ahora hay conspiraciones que pueden tener buenas raíces y a lo mejor algo que apunte a la Biblia, pero tenemos que reconocer que la Biblia nos dice en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hay cosas que nunca vamos a saber. Desgástense horas y horas tratando de sacar matemáticas y ecuaciones y versículos, y yo te prometo que nunca vas a saber la hora exacta de cuándo viene Jesús, porque así dicen las Escrituras. Ahora, si existen señales que nos apuntan hacia su segunda venida, pero tenemos que estar preparados y conocer estas señales. Ahora, tenemos señales para poder comprender aquí, y este no es el tema para debatir eso, pero hay señales que apuntan a la segunda venida física de Jesucristo que se encuentra en Apocalipsis 19. Las señales no apuntan hacia el rapto. Hay una diferencia entre el rapto, que es cuando Jesús viene por su iglesia en el aire, y la segunda venida de Jesucristo, cuando Jesús viene físicamente y regresa a la tierra. Uno sucede, el rapto, cuando nadie lo espera. La Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pablo, escribiéndole a la iglesia, a personas salvas, les dice que un día viene este arrebatamiento de toda persona salva. Viene en el aire, pero la Biblia no nos da señales acerca del rapto. Pero curiosamente, al conocer que hay seres queridos que han muerto y que nosotros vivimos, la Biblia nos dice que estas palabras deben de causar aliento para nosotros, debe de ser de ánimo para nosotros. Mientras que el rapto es el arrebatamiento de la iglesia en el aire, la segunda venida viene a traer el fin de los 7 años de tribulación que suceden después del rapto. Entonces hay una gran diferencia entre el rapto y la segunda venida de Jesucristo. En el rapto es en el aire. La segunda venida es en la tierra, conforme a Zacarías 14:4, pisa la tierra. Cristo viene por sus santos, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 que acabamos de leer, pero en la segunda venida Cristo viene con los santos. Entonces, uno viene por los santos, el otro viene con los santos. El rapto es un misterio en realidad, pues nadie sabe, no hay señales. Mientras que la segunda venida de Jesucristo hay varias señales, que a lo mejor luego hacemos un podcast nomás solamente hablando de la segunda venida de Jesucristo. Pero bien, hay una gran diferencia entre una y el otro. Les pudiera dar más información, pero todo esto es nomás para comprender que sí hay señales, que debemos de estar listos, qué es lo que va a suceder. Y entonces, en cuanto a las señales, la Biblia nos dice en Mateo 24, donde comenzamos a leer que iban a haber pestes, iban a haber rumores de guerra, iban a haber falsos profetas. Pues acabamos de pasar por una pandemia, y Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchas veces cuando sucede algo como una pandemia, puede ser la antesala o puede no. Por eso uno tiene que tener cuidado de nomás andar asustando a medio mundo y tratar de ser sensacionalista en este caso. Cuando conocemos las escrituras nos emociona que a lo mejor ya se acerca el tiempo, pero no es como para tratarlo de una forma como para atormentar a gente. Debemos de estar listos, pero la pandemia fue algo
que fue, de mi punto de vista, una antesala donde aún muchas preparaciones se hicieron. Los gobiernos pudieron ver el poder que tienen sobre su gente. Pudimos ver como un vistazo de cómo el anticristo va a usar la marca de la bestia para demandar que gente, para poder comprar y vender, iban a necesitar algo. En el caso del anticristo, iban a necesitar la marca de la bestia. Pero en cuanto a la pandemia, noten que se pasaron un montón de reglas, un montón de leyes. Si no eres vacunado, no puedes ir a las tiendas o entrar a ciertos restaurantes. Y gente, por tener el deseo de seguir viviendo, está dispuesta hasta vender su alma. Gente por todos lados se alinearon para recibir una vacuna que no había sido ni comprobada que iba a funcionar, pero en el nombre de la salud y en el nombre de la confianza del gobierno, todo mundo cedió sus derechos humanos a vivir, porque en ciertos lugares del mundo, si no tenías una vacuna, no te permitían vivir, no podías salir de tu casa, no podrías ir a la tienda. Y gente no les importó que se les estaba infringiendo de su libertad, todo por querer ir a trabajar. ¿Cuántos trabajos no dijeron, si no te vacunas no puedes trabajar? Pues es muy similar como el anticristo y su artimaña va a usar para poder dominar este mundo. Entonces tenemos la pandemia y luego tenemos ahorita algo que también la Biblia nos debe de alertar, y es el movimiento de LGTB y el movimiento verde. Ahorita estas dos cosas al verlas juntas, por un lado, estamos en el mundo donde todos están confusos acerca de su género. Hay más géneros, creo, que ya razas, ¿verdad? Como vamos las cosas. No solamente es una exageración, pero sabes que ahorita ya todo mundo se identifica como quiere. Y no solo eso, pero los gobiernos también están empujando esto. Y el movimiento verde, ¿qué tiene que ver el movimiento verde? Pues ahorita la gente es más sensible hacia las ballenas, hacia los árboles, hacia los perros, hacia los animales, que lo que son acerca de Dios. Entonces, están más preocupados del calentamiento global que de las almas de la gente. Mientras que ellos no adoran a Dios, ellos sí están adorando a la creación. ¿Y qué dice la Biblia? Pues la Biblia dice en 1 de Timoteo 4, versículo 3, acerca de los últimos tiempos, que se iban a prohibir, se prohibirán, dice, casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pensando en lo que pasó en California, que estaban tratando de pasar una ley que iba a prohibir a gente comer carne. ¿Por qué? Porque la carne y las vacas contaminan el medio ambiente. ¿Y qué iban a comenzar a hacer? Iban a comenzar a producir carne sintética, carne impresa, como ha salido. Ahora, qué curioso, ¿cómo es que la Biblia dice que estas señales de los últimos tiempos iban a proveer comer ciertas comidas? Lucas 17:26 dice, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué estaba sucediendo en los hijos de Noé? En los días de Noé, perdón. Pues el homosexualismo comenzó a tomar control, tanto que todas las ciudades estaban controladas por el movimiento LGTB, pero allá en Génesis. Cuando llegaron los ángeles y trataron de sacar a Lot, hicieron violencia, trataron de hacer violencia contra ellos. Noten ahorita que si uno se levanta contra este movimiento, ellos se ponen violentos y comienzan a predominar. Pero, ¿qué más estaba sucediendo en el día de Noé? No solo el movimiento LGTB estaba creciendo, pero también todo el mundo estaba en fiesta y en parranda, y la Biblia nos dice se estaban dando en casamiento. Es como hablando de que todo el mundo estaba en fiesta sin tener consideración que pronto venía un juicio. Pues es lo que estamos viendo ahorita, todo el mundo en fiesta, todo el mundo sin tener conocimiento de Dios, sin ser responsables con Dios. Incluso la Biblia nos dice como señales de los últimos tiempos, en 2 de Timoteo 3:3, que los de esos tiempos, noten, dice, van a ser sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esos son las señales de los últimos tiempos. Entonces,
Iba a haber un crecimiento de LGTB, ahorita con el movimiento verde. También vemos que con el crecimiento del dinero digital, eso también es algo alarmante, como forma parte de lo que son las señales de los últimos tiempos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 17, dice la Biblia: y hacían que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A medida que nos estamos acercando a los tiempos, esta marca que el anticristo va a usar, esa es la marca que se va a usar para poder comprar y vender. Nada de comercio se puede hacer a menos que tengas esta marca. Entonces, noten que quizás al principio gente se preguntaba, bueno, ¿y cómo va a funcionar esta marca? Considerando que en nuestros tiempos la mayor parte paga con tarjetas de débitos y tarjetas de crédito, cada vez más el mundo se está moviendo hacia una moneda digital, porque eso hace más fácil entre los bancos. Ahora es muy fácil comprender cómo el anticristo puede decir, mira, si alguien no recibe, no sé, su seguro social en su mano o este código para poder escanear, poder comprar o vender, lo cual nadie se pudiera imaginar antes, pero hoy se ve muy real esto, en la forma que pudiera funcionar. Tenemos el globalismo, el ecumenismo. Ahorita vamos a hablar eso en cuanto a la Iglesia Católica. Vemos también como otra marca o otra señal de los últimos tiempos el que se está desechando la fe. La deserción de la fe es algo que estamos viendo por todos lados, que es una señal de hoy. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4, comenzando en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, porque vendrá tiempo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Escúchenme aquí que para mí lo más alarmante no es tanto el mundo siempre ha sido malo, el mundo siempre ha odiado a Cristo, el mundo siempre ha odiado a Dios. A mí lo que se me hace más alarmante es el monto de falsas doctrinas que existen en nuestro día. Hay todo clase de secta ahorita. Hay pastores que antes tenían sana doctrina y la han cambiado por doctrinas de diablos. La iglesia se ha diluido. La iglesia es una iglesia mundana. Es una iglesia que abraza más los placeres que las mismas escrituras. Hoy en día la iglesia episcopal tiene tantos sacerdotes o predicadores homosexuales dentro de su iglesia. Cada vez más están saliendo iglesias en el nombre de Cristo aceptando herejías como verdades bíblicas. Y la Biblia nos dice que vendrá el tiempo que la gente no iba a poder sostener doctrina sana. Y entonces, en lugar de mantenerse por la verdad los predicadores se venden y comienzan a dar mensajes conforme a las concupiscencias de la gente. Si la gente no le gusta tomar licor, va a haber gente que les va a predicar eso. Si hay gente que les gusta emborracharse, el predicador les predica que está bien que tomen y se emborrachen. Alguien quiere ser mundano, van a tener predicadores que no predique contra el mundo, sino que más bien permitan que vivan en el mundo con conciencia limpia. Y estas son las señales de los últimos días. Entonces, claro que estamos viendo esto hasta ahorita. La Biblia nos amonesta aún en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30, que iban a venir lobos después de ellos, que iban a salir dentro de las iglesias, falsos hermanos con falsas doctrinas. En 2 de Timoteo 3, versículo 1 al 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos,
ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces, todo esto comienza a formar parte de las señales de los últimos tiempos. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Lo estoy diciendo porque ahorita que hay tanto, no sé, tanta gente ahorita, y me ha sorprendido que aún cristianos se estén alarmando tanto por la muerte del Papa, que se les está olvidando a muchos lo que sí dice las Escrituras. Y ahora, y mientras que creo que la Iglesia Católica, como vamos a llegar, va a ser parte del mapa de los tiempos finales, no creo que la muerte del Papa es lo que más ahorita debemos de enfocarnos, ni tampoco el color de la piel del siguiente que viene. Pero sí les voy a decir, ya viendo todas estas señales, cómo es que la Iglesia Católica encaja en todo lo que hemos visto. Yo pienso que al estudiar la Biblia, podemos estar de acuerdo que existe como un tipo Trinidad malévolo dentro del libro de Apocalipsis. Prediqué sobre esto. Si acaso se pueden meter a nuestro canal de YouTube de la iglesia, hice dos series, una de Apocalipsis, otra de las señales de los últimos tiempos, en lo cual tomo más tiempo en cada una de estas cosas. Pero los personajes dentro del libro de Apocalipsis tenemos el anticristo. El anticristo va a ser un personaje político que él viene para poder hacer paz. Si ustedes notan ahorita, con todos los rumores entre naciones, los Estados Unidos y China, aranceles o lo que esté pasando ahorita, conmueve a todo el mundo y siempre como que las naciones viven con rumores que pueden existir guerras. Eso nunca ha parado, pero el anticristo será el único que viene para traer paz mundial por 7 años, la Biblia nos dice. Se firman pactos, etcétera. Entonces, cuando todo el mundo está, no sé, listo para entrar a guerra, se preparan las condiciones para que pueda venir un individuo político para poder poner paz mundial. Ahora, yo sé que a lo mejor todos quieren paz, pero lo que el anticristo le va a dar a la gente es paz. Y es por eso que él agarra tanta popularidad, por eso gente lo adora, porque él vino y pudo establecer paz en este mundo. Eso es lo que el anticristo hace. Luego tenemos a otro personaje que se llama el falso profeta. El falso profeta es aquel personaje religioso, muy similar, ahorita vamos a ver, como el Papa, que tiene en cierta forma dominio y influencia mundial para poder causar que la gente pueda seguir al anticristo. El anticristo viene y pone paz, pero necesita a un sistema religioso. Si ustedes se notan, cualquier candidato que quiere ganar una presidencia va a acercarse hacia gente religiosa, porque ellos saben que necesitan personas de para poder ganar su candidatura. Entonces, si veo que estoy perdiendo una área, lo único que necesito es simplemente ir para que, no sé, los evangélicos me apoyen, para que los católicos me apoyen y para que los musulmanes me apoyen. Comienzan a ir con el sistema religioso. En este caso, el anticristo va a necesitar apoyo mundial, no nomás de una religión, de todo el mundo. Y el falso profeta es el profeta que va a administrar todas las fees en ese momento para apuntar a gente hacia el anticristo. Luego tenemos la bestia en la Biblia. La bestia es aquella copia de Jesucristo. Se le muere una cabeza resucitada. La bestia es como la que le da crédito al anticristo y al falso profeta de todo lo que están haciendo. Pero luego existe un personaje muy importante que es en donde me voy a enfocar. En los otros, ustedes ahí pueden hacer sus estudios de eso. Me quiero enfocar en la personaje de la ramera. La ramera, en lo que es Apocalipsis 17, la ramera es una ciudad. Es una ciudad que está sentada sobre una bestia de 7 cabezas. Ahora, es aquí donde yo creo, y es mi opinión, que la ramera es la Iglesia Católica. La Biblia nos dice mucho sobre esta ramera y ahorita vamos a llegar a esto de lo que es Apocalipsis y Apocalipsis 17, pero no debemos de sorprendernos que pueda ser una iglesia la que fomenta todo esto.
Por ejemplo, ha sido la Iglesia Católica que se ha dedicado a tratar de unir todas las fees. Ese es el movimiento ecuménico. Y mientras que a lo mejor muchos aplauden esto, no se imaginan la gran maldad que esto es, porque yo no creo en el mismo Dios que un musulmán. Todo esto es mentira para aquellos que dicen que Dios es el mismo Dios con diferentes nombres. Eso es mentira o la Biblia miente, ya que la Biblia nos dice que nadie puede ser salvo excepto en el nombre de Jesús, no Alá y no otros dioses. Pero la Iglesia Católica ha dedicado su tiempo para unir las religiones. Esto apunta a la necesidad de los tiempos finales de Apocalipsis, donde todas las iglesias va a haber una iglesia mundial, una fe mundial, pero va a ser una iglesia apóstata, va a ser una falsa iglesia. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita como señal? Estamos viendo muchos cristianos dejando su fe, muchos predicadores cambiando la Biblia por fábulas. Todo el escenario mundial ahorita se está preparando para poder aceptar la mentira. Muy pocos adquieren la Biblia y muy pocos están tratando de predicar la sana doctrina, porque la sana doctrina es ofensiva. Entonces, para todos los predicadores que se venden hoy, como todos los predicadores de la palabra de fe, como Cash Luna, hay muchos diferentes predicadores, Joel Osteen, que no están predicando la Biblia. Ellos nomás existen para complacer a la gente, pero no existen como voceros de Dios, como predicadores de Dios que prediquen la verdad, porque la gente se les va a ir, porque la razón que están ahí es para suavizar sus conciencias, aunque lo están haciendo con falsedad. Ahora, en los tiempos finales se va a necesitar un sistema religioso, se va a necesitar una religión infundida por el mismo diablo, en la cual se rechace a Cristo como único Dios, donde se rechace la salvación por gracia y se establezca otra religión menos la de la Biblia, otra fe que rechace a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo quiere hacer por medio de esta falsa iglesia. Entonces, cuando vemos la Trinidad del Anticristo y la Trinidad malévola, le vamos a llamar, de Apocalipsis funcionar, entonces tenemos al Anticristo, que él entra en el ámbito político. Tenemos al falso profeta, quien es el líder de la religión mundial. Y luego tenemos lo que es la ramera. Ahora, si quieres hacer un estudio de lo que es la ramera, todos necesitamos comprender todo lo que está sucediendo en cuanto a los últimos tiempos. La ramera de Apocalipsis 17. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 17, versículo 1 al 6. Y dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenían en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires y de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces, la Biblia aquí describe a esta mujer misteriosa, a esta ramera, lo que la Biblia le llama. La Biblia dice en Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, aquí la Biblia describe a esta mujer, que es una mujer
muy popular. ¿Por qué? Porque se sienta sobre aguas, simbólicamente las multitudes, Apocalipsis 17:1. Esta mujer es descrita como alguien que es perversa. La Biblia dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. No ha visto otra iglesia en el mundo que ha tenido la influencia política como la Iglesia Católica, especialmente atrás en la historia. Estaba el rey y un sacerdote. La Iglesia Católica verdaderamente estaba involucrada dentro de muchos países. Y la Biblia dice que esta mujer, con la cual han fornicado reyes de la tierra, vemos que le atribuyen poder también. Dice la Biblia en Apocalipsis 17:9. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Los 7 montes, hay 2 ciudades en todo el mundo que tienen 7 montes. La ciudad del Vaticano, Roma, es la que está ubicada en un lugar de 7 montes. Esta iglesia falsa, este sistema religioso está ubicada ahí y casi aún hay católicos que también creen esto mismo, especialmente en la historia que han escrito, que ellos identificaban a esta mujer con Roma. Ahora, también vemos la prosperidad de esta mujer. Dice en Apocalipsis que 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas. No hay otra iglesia más rica monetariamente que la Iglesia Católica, aunque hizo mucho de su riqueza vendiendo salvación, indulgencias. Históricamente, ¿quién se podría imaginar que tal iglesia pudiera vender la salvación que solamente Cristo da? Y eso es algo muy triste, porque tanta gente está en el infierno porque pusieron su fe en una misa, pusieron su fe en lo que la Iglesia Católica, cuando vendía salvación, que daban mensualidades para poder ser salvos. Qué tristeza que esto pase, pero también la Biblia describe a esta ramera con sus persecuciones. La Iglesia Católica también ha perseguido. Dice Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando vi, quedé asombrado con gran asombro. Nadie ha matado tanta gente en el nombre de Dios como la Iglesia Católica. Si creías algo diferente que ellos, te declaraban brujo o bruja y de repente te mataban. La Santa Inquisición quitó la vida de millones de creyentes alrededor del mundo. Si no eras católico, te iban a forzar a ser católicos y tratar de forzarte dentro de la fe católica. Entonces, la ramera, dice la Biblia, es la mujer que está encimada de una bestia. Y esta mujer, esta ciudad, este sistema está arriba de la bestia de 7 cabezas. La bestia, la Biblia entonces lo describe como esta ciudad, este lugar, este sistema. La bestia, dice la Biblia, en el versículo siguiente, que es Apocalipsis 17:7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, que es el anticristo, que va a venir un día. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, no es, dice, es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición.
Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Entonces, esta bestia, la Biblia nos dice, es esta de 7 cabezas, son 7 reyes, uno está por venir. Todo lo que nos está describiendo aquí, para simplificárselos, es un sistema político. La mujer monta sobre este sistema del anticristo. Los 10 cuernos son 10 reyes que le dan toda autoridad al anticristo para poder tener poder mundial. Entonces la Biblia hace todo esto claro. ¿Y cómo es entonces que la Iglesia Católica estará ligada hacia los tiempos finales? Va a ser con la dilución de la doctrina. Ahorita gente está dejando doctrina bíblica. ¿Cómo va a suceder? Con la unión de todas las religiones, como Babilonia lo ha hecho, y por eso la Biblia le llama la gran ramera, porque está cometiendo adulterio espiritual, está llamando a doctrinas de los diablos, de demonios, como doctrinas legítimas. Se ha metido con reyes, ha matado a mártires, es una iglesia rica, se ha hecho rica de su gente. Y luego tenemos aquí a la bestia. Son 2 sistemas que están operando ahorita. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? No estoy diciendo esto para hacer nomás un ataque a cualquiera. Simplemente, ahorita que ha muerto el Papa, no estén tan enfocados en el color de su piel y lo que dijo Nostradamus. Enfóquense en lo que dice la Biblia de los tiempos finales y sus señales. Conociendo las señales, sabremos cuando nos estamos acercando, ya que más señales van a ser más prevalentes. Cada generación enfrentará sus momentos en los que puede ser que ya se acerquen los tiempos y luego las cosas se normalizan otra vez. El anticristo tiene que estar operando hoy, porque el anticristo no es Dios y él no es omnisciente. Quiere decir que el diablo tiene que tener un anticristo para cada generación, alguien listo para que entre en las escenas de los últimos tiempos y comience a hacer su obra satánica, que la Biblia lo describe. Para esto necesitamos caos, necesitamos guerras, necesitamos pestes, necesitamos turbio mundial para que pueda venir el anticristo y traer paz y solución a los problemas. Esto hará al anticristo muy popular. El anticristo sabe que no puede ganar todo el mundo entero, a menos que gane por medio también de los religiosos. Para eso existe una religión que la Biblia describe como ramera. Alguien que ha usado aún las artimañas del mundo y las ha adoptado como cristianismo legítimo, tal como la adoración de los ídolos, tal como mucho del paganismo que se encuentra hoy en día en la Iglesia Católica, que en lugar de pararse en contra Roma, la Iglesia Católica se mezcló con Roma. Y eso no solo sucedió desde su inicio, pero sigue sucediendo hoy al tratar de unificar todas las diferentes religiones. Y mientras que muchos piensen, qué bueno que se unan todas las religiones, no se están dando cuenta que eso es lo que el falso profeta va a usar para poder darle poder al anticristo. Y creo que la Biblia claramente describe en este momento a la Iglesia Católica como la ramera que está montada sobre una bestia. Así que mientras que muchas cosas pueden estar sucediendo, las señales de los tiempos apuntan siempre hacia tiempos turbios. Estamos viendo que gente desecha la fe, la gente ama más el placer que Dios. Van a haber predicadores que se venden, que no van a predicar la palabra. Todas estas sí son señales que potencialmente se acerquen o no se acerquen hacia a lo mejor el rapto, hacia ya los tiempos en los que usted y yo tenemos que estar listos. Si ahorita mismo usted no está listo, es decir, no tienes la salvación que Jesús ofrece, es necesario que primero vaya a Cristo y sea salvo. Arrepiéntase, reconozca
que no puedes ser suficiente bueno para ir al cielo, jamás podrías ganarte tu propia salvación. No importa si has sido salvo, la salvación es por gracia. Es decir, solamente Dios en su misericordia puede darnos la salvación, no porque la ganamos o porque la merecemos. Él ha decidido salvar a todos aquellos que se arrepienten y van a Cristo y le piden por su salvación. Él es el único que puede salvar. Y ojalá que por lo menos este tiempo que hemos pasado sobre el tema haya traído un poco más de luz hacia los tiempos finales. Y ojalá que eso también traiga un poco más de claridad. Pongan a un lado lo que dice Nostradamus y comiencen a enfocarse en lo que dice las Escrituras. Vive para Dios. Entre más nos acercamos a los tiempos finales, más debemos de vivir para Dios, porque la hora y el día nadie sabe. Y un día vendrá Cristo por su iglesia, así que todos tenemos que estar listos. Muy bien. Ahora sí, podemos transicionar a preguntas. ¿Sí van a tener preguntas? ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, aquí un comentario. Ok, deja nomás transición, ahí lo van a decir. Bueno, en este momento vamos a transicionar a preguntas que tenemos aquí que han querido para poder hablar más sobre este tema. Y en este momento vamos a ver varias preguntas. Ok. Respecto a lo que dijo de que o sea, a la Iglesia Católica le interesa que haya una unidad Ajá. en cuanto a todas las religiones, Sí. se dice aquí del Papa Francisco específicamente, Ajá. dice, uno de los aspectos más distintivos de su liderazgo fue su apuesta por el diálogo interreligioso, tendiendo puentes con el mundo musulmán. Y aquí cito algo que él también comentó, dice, Dios es Dios para todos y si Dios es Dios para todos, entonces todos somos hijos e hijas de Dios. Todas las religiones son caminos para llegar a Dios. Hay un solo Dios y las religiones son como los idiomas, caminos para llegar a Dios. Algunos musulmanes, algunos hindúes, algunos cristianos. No, y es precisamente lo que estoy diciendo. Han diluido, han cambiado la doctrina. Alá no es mismo que Jesucristo. La Biblia hace muy claro que solamente por medio de Jesucristo que alguien es salvo. La Biblia dice en Juan 14 que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces no puede ser todos los caminos hacia el cielo o la Biblia miente. Entonces o el Papa tiene la razón o la Biblia miente. No todas las religiones apuntan al mismo Dios. Hay diferentes dioses en diferentes religiones. Entonces, o morimos e inmediatamente somos juzgados, o los hindús o tienen la razón con sus millones de dioses que tienen, o los budistas que vamos a ser reciclados y vamos a volver a nacer, o los musulmanes que es Alá, no todos pueden ser la verdad. Entonces, pero lo que el Papa está haciendo es lo que la Iglesia Católica siempre ha hecho, está fornicando las verdades bíblicas en el nombre de la paz. Pero la verdad es verdad, no podemos cambiar la verdad. La verdad es que Cristo es la verdad y Él es el único camino y la única verdad. No puede existir otro aparte de Jesucristo. Ok. Para los cristianos que tal vez están interesados en estudiar por ellos o seguir indagando en este tema y que no anden buscando pues en videos de, ¿cómo se dice? No, que se no basen toda su teología en reels o en Ajá. conspiraciones, TikToks. Sí. ¿qué libros recomendaría? ¿O algún maestro, algo? Hay un buen libro que se llama La mujer cabalga la bestia por Dave Hunt. Si quieren estudiar más sobre el tema de la Iglesia Católica y los últimos días, que es precisamente el tema que estamos viendo ahorita, ese libro es excelente, te da muchos datos históricos, te dan datos sobre cómo la mujer o cómo la ramera es la Iglesia Católica, con datos históricos. Si les interesa el tema, La mujer que cabalga la bestia por Dave Hunt, lo pueden ordenar por medio de lo que se llama The Berean Call. Es quien vende el libro y lo pueden ordenar. Es un libro creo de 400 hojas o más. Es un libro bastante grueso sobre el tema, pero es muy claro y sencillo también porque las escrituras son sencillas. Entonces, pastor, para los cristianos que de repente vemos estas noticias, Sí. pues no nos debemos alarmar en cuanto nos vaya a afectar de alguna forma, ¿cierto? Pero
de todas maneras, si la Iglesia Católica está relacionada con el fin de los tiempos, pues es normal cierto interés de qué está pasando, qué están diciendo, cuáles son sus líderes, qué es lo que están reformando, no sé. Yo pienso que, bueno, la curiosidad sí es una cosa, pero a mí lo que me alarmó fue el monto de cristianos de repente tomando como Nostradamus como una autoridad en los tiempos finales. Y de mi punto de vista como creyente, como creyente en las escrituras, más se me hizo curioso qué tan rápido gente comienza a tropezar sobre los temas. Y como les digo, claro que es interesante estudiar y tratar de discernir los tiempos. Hasta yo también mismo me pongo a ver cosas y ver qué es lo que diferentes personas dicen. Pero mi base es la Biblia, no tanto todas las diferentes cosas que gente pudiera argumentar y luego comienzan con los conspiraciones que, bueno, hay muchas conspiraciones que sí van a estar arraigadas a ciertas verdades, pero no pueden ser absolutas, no podemos encontrar una bruja detrás de cada closet, pero para eso tenemos las escrituras y en base a las señales que la misma escritura nos da, pues ahí podemos interpretar las cosas que ya están sucediendo y poder nosotros establecernos en lo que ya conocemos que es verdad que las escrituras en reflexión de lo que está pasando en el mundo. Entonces creo que no es nada místico, pues es decir, que la Biblia no nos está ocultando algo que no debemos de saber, porque así es como muchos lo tratan, como que mira, hay otros libros allá y la iglesia no quería que la gente supiera de estos libros y son los libros apócrifos y ahí va todo el mundo a leer estos libros como que si tuvieran credibilidad sobre los tiempos finales. Y tenemos la Biblia, claramente habla de todos los diferentes señales de los tiempos y eso que nomás traté con una fracción pequeña de lo que es la escatología, el estudio de los tiempos finales. No lo traté a fondo, nomás era como para dar una relación rápida y ligera sobre la Iglesia Católica en los últimos tiempos. Ahora, el Papa es muy importante para la fe católica. Estaba leyendo un libro que se llama Catecismo o Catequismo, no me acuerdo. Y sí, viene en varias partes, se repite que, por ejemplo, aquí dice, el Papa goza por institución divina de una potestad suprema, plena, inmediata y universal para cuidar las almas. O sea, su oficio, perdón, aquí dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Entonces, el Papa es vital, ¿no? En todo esto. Pues la Iglesia Católica ve al Papa como el representante físico de Jesucristo en la tierra. Él es el vicario conforme a ellos de Cristo. Y él es autoridad. Él tiene el mismo peso de autoridad que las escrituras. Entonces, cuando uno estudia la Iglesia Católica tiene tres fuentes de autoridades. Tiene la Biblia, tiene la tradición y tiene el Papa. Es por eso que hay muchas doctrinas que se han inventado en la historia, que los papas inventaron, no porque existen en la Biblia. La ascensión de Cristo, la virginidad perpetua de María, el purgatorio, y más el purgatorio porque han podido ganar mucho dinero cobrando a gente para sacarlos del purgatorio. Entonces, los papas, como ellos son vistos como autoridad final también en cuanto a cuestiones de la fe, sí forman parte de algo muy importante dentro de la iglesia. Entonces, cuando muere el papa, ya todos los católicos están todos mortificados para ver qué va a pasar y quién va a ser el siguiente papa, porque ellos necesitan un representante físico de Jesucristo en la tierra y para ellos pues es el papa, ¿verdad? Entonces, sí. Y aparte están llenos de simbolismos, porque estuve viendo un video acerca de la misa, las cosas que se ponen significan una cosa y hasta le dan como una autoridad, decía el cura. Si yo no me pongo la mitra, no me acuerdo, algo, la estola. No se puede hacer Sí, el sacrificio. y todo eso está lleno de simbolismo, el Vaticano, las pinturas, las construcciones, me suena a brujería. Oh, sí, no, y especialmente si ven dónde se sienta el papa, que se ve la serpiente por encima, todo lo de atrás, todo es bien diabólico, pero la gente lo ve nomás con ojos bien religiosos. Estas vestiduras negras parecen los Ku Klux Klan y andan haciendo rituales de su muerte,
Pero todo eso se ve como brujería y todos los ritos que ellos hacen no existen en la Biblia. No necesito una misa para que el sacerdote vuelva a hacer un sacrificio para que me lleve a la presencia de Dios. Yo ya puedo ir a la presencia de Dios. La Biblia incluso dice a todo creyente que ya no necesitan intermediarios. Tenemos uno que es Jesucristo, pero todos tenemos acceso al trono de la gracia si eres salvo por medio de la sangre de Jesucristo. No hay un hombre que tiene que ser esta representación por nosotros. Jesús es el último sacerdote, porque Él es el que murió en la cruz. Pero la misa pretende entonces seguir sacrificando a Cristo, seguir haciendo todos estos rituales para poder llevar al que asiste a la presencia de Dios, la liturgia y todas las cosas que la Iglesia Católica cree y practica, ¿no? Y hablando del Papa como el supremo líder, vi una crítica en una página católica hacia los protestantes, porque nos dicen a nosotros protestantes, sí, donde en Juan 14:16 Jesús dice que Él nos va a enviar un consolador y que Él nos iba a enseñar todo, sí, y nos iba a recordar todas las cosas que Él nos había dicho. Entonces, la crítica aquí viene y se la voy a leer, es muy cortita. Los protestantes interpretan este pasaje como que Dios nos concedió a todos la inspiración necesaria para entender e interpretar correctamente las Escrituras. En tal caso, no hay más que mirar su situación para ver que no ha sido así. Cada protestante tiene capacidad para variar la doctrina y crear su propia iglesia, por eso hay miles de ellas. Los católicos creemos que solo el Papa recibe esta ayuda cuando se trata de interpretar la doctrina. Por eso nuestra iglesia sigue siendo una, santa, católica y apostólica. Sí, y llegamos a lo mismo. Nosotros creemos que las escrituras es la única autoridad. Ahora, en lo que ellos están malinterpretando, tradicionalmente no es que el ser humano pueda interpretar las escrituras. Por eso el Espíritu Santo es el consolador que Dios iba a dar para que Él nos enseñara todo lo que Cristo enseñó. Entonces, la Biblia nos dice que las escrituras cualquiera las puede leer y deben de leerla, pero es el Espíritu Santo que va a confirmar contigo lo que es las escrituras. Viendo todos los daños y doctrinas que la Iglesia Católica ha inventado, yo le volteara la mesa a esa misma persona. No hay nada de santo en vender la salvación. No hay nada de santo en matar a gente porque no son católicos. La Iglesia Católica, por medio del Papa, infundió estas cosas y es obvio que no era Dios obrando, era un hombre avaro, un hombre lleno de orgullo, no santo, para poder inventar este tipo de cosas. Entonces, por eso nosotros como bautistas creemos que la Biblia, claro, van a haber ciertos lugares donde a lo mejor la Biblia deja cosas a la opinión de uno, pero es muy diferente lo que vemos claramente en las escrituras y creemos que cada individuo puede interpretar las escrituras, tiene su propia conciencia para leer las escrituras y interpretarlas. No necesitamos a alguien que nos diga qué creer, ya tenemos la Biblia. Porque en los errores que esta persona que supuestamente nos interpreta, vamos a creer los mismos errores. Esas son las tácticas que la Iglesia Católica usó porque hizo todos sus mejores esfuerzos para que gente no tuviera la Biblia. Ellos comenzaban a decir que los únicos que podrían interpretar la Biblia eran ellos. Lo que ellos no querían es que gente fuera libre por medio de la verdad que la Biblia establece. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si ellos conocían que no necesitan una iglesia para ir al cielo, si la gente conociera que no necesita un sacerdote porque Jesús es el último sacerdote, si ellos conocieran que la salvación es gratis para todo aquel que va a Cristo y se arrepiente, pues la Iglesia Católica tenía miedo perder poder si no podía manipular a su gente. Y tanta gente murió en la historia de la Iglesia, murió tratando de llevar las escrituras a gente. Wycliffe y todos ellos que tradujeron la Biblia tenían que entrar a escondidas y esconder la Biblia porque la iglesia en la Santa Inquisición quemaba Biblias porque ellos no querían que otros tuvieran la palabra de Dios porque la palabra de Dios liberta. Entonces, esta persona debería leer un poquito más acerca de eso porque si está poniendo toda su fe
en lo que el Papa dice, pues se va a encontrar con muchas herejías, no lo que dice las Escrituras. Nuestra primera pregunta no es ¿qué dice el Papa? La primera pregunta es ¿qué dice la Biblia? Y es así como nosotros los cristianos interpretamos verdad. Espero que este tiempo que hemos pasado juntos aquí en Luz para Hoy haya sido de mucha edificación para ustedes. Espero que lo que hemos hablado haya traído luz un poco a lo que está pasando en el día de hoy. Al hablar de los tiempos finales, no cabe duda que la exhortación para todos nosotros es vivir para Cristo, tener una conciencia limpia. Es cierto, el rapto puede suceder en cualquier momento, así que nosotros debemos de siempre vivir listos. Sirvan a Cristo, sirvan a Dios, lean la Biblia, manténganse en oración, porque nunca sabemos lo que será, o cuándo será, mejor dicho, el rapto y lo que sigue en cuanto al calendario profético de Dios. El Señor les bendiga y nos vemos en nuestro siguiente episodio de Luz para Hoy.